Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos hoy nuestra nueva sesión de biología. Recuerden que estamos en la unidad 2. Estamos hablando sobre metabolismo y diversidad. Y ya desde las semanas pasadas estuvimos hablando, estuvimos señalando de la importancia que es o que tiene la energía para todos los seres vivos. Esta energía pues no tiene como propósito principal metabolizar todos los productos que los seres vivos ingresan a su organismo. Hablamos de diferentes tipos de energía, también hablamos de cómo esa energía se va transformando y que va produciendo diferentes tipos de reacciones. Hablamos de reacciones catabólicas y también hablamos de reacciones anabólicas. Por último, hablamos de reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Las endotérmicas son aquellas que necesitan calor para poder realizarse, entonces absorben calor, mientras que la exotérmica, las reacciones exotérmicas son aquellas que después de realizar después de realizarse, estas reacciones van a desprender calor, ¿sí? Por eso son exo, porque van liberando. Hablamos también acerca de cómo la molécula más importante que hay para los seres vivos, la molécula adenosintrifosfato, se va a transformar y también va a ser va a darnos energía, ¿no? Va a liberarse energía. Bien, entonces hablemos ya concretamente del metabolismo, que es nuestro tema de hoy. Como vemos aquí en la pantalla, pues nos dice que el metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas que se van desarrollando al interior de la célula, para ser más específicos, aunque ya sabemos que, bueno, pues la unidad mínima de vida, la unidad más pequeña de vida es la célula, porque la célula realiza todos los procesos que realizan los seres vivos: reproducción, crecimiento, intercambio de gases, excreciones, multiplicación, ¿no? O reproducción, también es otra forma de decirlo. Para llevar a cabo, entonces, todas estas funciones, pues es necesario que las sustancias, insisto, que ingerimos, se procesen y se puedan utilizar, se puedan aprovechar. Bien, pues a toda esa situación le vamos a llamar metabolismo, que, como ya lo estoy diciendo, pues consiste en una gran cantidad de reacciones químicas que todas están unidas unas con otras para ir generando, pueden ser dos procesos: moléculas simples, a partir de moléculas grandes, las vamos a fragmentar, las vamos a dividir, por decirlo así, o todo lo contrario: de moléculas que ya son grandes, de moléculas que ya son complejas, las vamos a fragmentar. Entonces, el catabolismo, una de dos: o moléculas grandes las fragmenta, o moléculas pequeñas las convierte en moléculas más grandes. Y en este proceso de fragmentar o de acrecentar partículas, entonces se están realizando procesos importantes. Por ejemplo, tenemos lo que se conoce como degradación del glucógeno. El glucógeno ya lo vimos en la segunda o en la primera unidad, un tipo de azúcar, es una molécula grande. Entonces, el metabolismo de esta molécula llamada glucógeno va a consistir en que a través de enzimas se va a fragmentar en partículas más pequeñas, ya propiamente llamadas glucosa. Acuérdense que la glucosa es azúcar, y esa glucosa se va a ir a la sangre. Y que, repito, es necesario para que las células lleven a cabo todo su funcionamiento. Ahora,
El proceso opuesto, porque yo les estoy diciendo que de moléculas grandes vamos a formar moléculas pequeñas o se va a fragmentar. Ahora, por ejemplo, podemos tener que se van a formar grasas a partir de glucosa. La glucosa me da energía. Cada vez que yo hablo, pienso, camino, me estiro, me peino, pienso, no sé si ya lo dije, hablo, parpadeo, mi corazón late, etcétera. Todo ese trabajo que yo realizo, a querer o no, lo percibo o no, se realiza precisamente utilizando energía, utilizando mi gasolina, que ya lo he dicho muchas veces, son los azúcares. En este caso estoy hablando específicamente de glucosa. Pero la glucosa que yo no quemo, la glucosa que yo no utilizo, se va a quedar almacenada y esa glucosa se va a convertir en grasas. Y ya también esto lo había señalado con anterioridad, esa grasa que se va a ir acumulando en las diferentes partes de mi cuerpo, generalmente en todo lo que es el área del vientre, pero también en los brazos, en las caderas, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Toda esa grasa es simplemente azúcar, glucosa, que no quemé, que no ocupé y que está ahí guardada de reserva. Ya habíamos hablado de que probablemente en la antigüedad, cuando el hombre todavía vivía en las cavernas, pues le era difícil conseguir alimento de manera fácil. Entonces, cuando finalmente lograba encontrarlo, consumía demasiado, consumía más de lo que necesitaba y se guardaba en el tejido adiposo a manera de reserva. Si por alguna cuestión nosotros pensemos específicamente en los seres humanos, no comemos por varios días, inclusive por varias semanas, entonces esa grasa de reserva que está en mi cuerpo va a empezar a quemarse. Es decir, va a empezar a transformarse en glucosa. Se va a empezar a utilizar. Aunque, ojo, eso suele ser muy dañino para el cuerpo, pero es una manera que tenemos de sobrevivir unos días más si no comemos por algún tiempo relativamente largo, ¿no? En los momentos en que ha habido guerra, en los momentos en que ha habido sequías, escasez de alimento, en pocas palabras, la gente ha experimentado este tipo de situaciones. Y bueno, pues sobreviven, pero sí les va un poco mal, ¿no? Entonces, nada como llevar a cabo una dieta equilibrada, balanceada y no comer azúcares de más para que no se conviertan en grasas. Y toda esa energía que consumimos, pues quemarla. ¿Cómo la quemamos? Pues a través de todas las actividades que hacemos. Aparte de nuestras funciones como el latido de nuestro corazón, la digestión, etcétera, el funcionamiento de nuestro cerebro en términos generales, también es una realidad que pues a caminar, al realizar ejercicio físico, ahí se está quemando esa energía. Bien, por favor, antes de que se me olvide, recuerden poner presente. En esta ocasión les voy a poner asistencia, sobre todo ustedes 4 que ya iniciaron, que ya están aquí. Bien, vamos a continuar. Hablábamos también ya en un momento determinado acerca de una clasificación que se puede hacer de los seres vivos según su tipo de metabolismo, según puedan producir o no producir sus propios alimentos. Ya habíamos dicho que autótrofos, son aquellos que sí pueden producir las moléculas que les van a servir de energía, mientras que heterótrofos son aquellos que no pueden,
producir su propio alimento y entonces van a vivir a expensas de los autótrofos. Los organismos autótrofos, es decir, los que autoproducen su alimento, pueden ser fototropos o pueden ser quimiotropos. Ahorita vamos a ver el proceso de fotosíntesis, que es precisamente esa transformación de moléculas que no son alimentarias en moléculas que sí sirven para nutrirse, ¿no? Puede ser a través de la luz o puede ser a través de procesos químicos. Si es a través de procesos químicos, pues entonces tenemos aquí los quimiotrofos. Solamente 2 personas les voy a poner asistencia, Jacqueline y Xochitl. Bueno, ok. Dentro de los seres fototropos, es decir, que realizan fotosíntesis, tenemos plantas, cianobacterias, algas y dentro de las quimiotrofas, bacterias nitrificantes, bacterias del azufre o bacterias que transforman el hierro y el hidrógeno, ¿no? Y de ahí en fuera, pues tenemos los heterótrofos, que son fagótrofos, como en el caso de los animales, o fagótrofos por absorción, que es el caso de los hongos. Bueno, ok. Esto lo señalo así rápido porque ya lo habíamos hablado, ¿no? Ahora, vamos a contar con un tipo de sustancias a las cuales les vamos a llamar enzimas. Las enzimas son productos catalizadores. Un catalizador es una molécula que facilita una reacción química. Aquí, por ejemplo, yo tengo una molécula, vamos a suponer que esta es la molécula original. Bien, pues esta molécula va a ser fragmentada por la enzima. Observen ustedes, aquí se une, la enzima la va a romper y entonces ahora tengo 2 sustancias que van a absorber las células. La célula, probablemente, la sustancia original, esto que estoy llamando sustrato y que está aquí de color lila, la célula así de esa forma no la podría utilizar. Sin embargo, gracias a la acción catalizadora de esta enzima, es decir, a poderla fragmentar, a poderla romper, entonces la célula ahora sí la va a poder aprovechar. Las enzimas tienen una naturaleza proteica, o sea, están formadas por proteínas y de hecho, esa es una de las grandes funciones de las proteínas, convertirse en enzimas que ayudan a los procesos metabólicos de las células. Tenemos aquí un ejemplo de cómo se va a dar ese mecanismo enzimático, cómo va a transformar. Por ejemplo, vemos aquí que los seres vivos tenemos diferentes tipos de enzimas y estas enzimas pues nos ayudan a realizar diferentes funciones. Específicamente aquí estamos hablando de funciones del aparato digestivo. ¿Cómo es que aprovechamos todos los alimentos? Bueno, este proceso de digestión vamos a especificar, vamos a pensar en el caso de los seres humanos, ¿no? En el caso de los seres humanos, nuestra digestión comienza en el momento en que el alimento nos lo metemos a la boca. Piensen ustedes una galleta, la empezamos a masticar y en nuestra boca
esa galleta se va a combinar con nuestra saliva. La saliva no simplemente es líquido que tenemos ahí, aunque se vea transparente. La saliva tiene estas enzimas que se llaman amilasa. Amilasa salival, porque bueno, pues obviamente está en la saliva. Entonces, esta amilasa, en el momento en que nosotros nos metemos cualquier cosa a la boca, decíamos pues una galleta, una fruta, un pedazo de carne, etcétera, empieza a separar ciertos tipos de azúcares. Toda la galleta la va a ir fragmentando y la amilasa va a empezar a sacar el almidón. Si nos regresamos tantito, imagínense que aquí está el sustrato, pues podríamos decir que es toda la galleta. Aquí está la amilasa, se juntan y entonces fracciona. Y este va a ser el azúcar llamada almidón y estos algunos otros componentes. Por supuesto, este ejemplo pues es muy sencillo, ¿no? Pero bueno, nada más para irnos dando una idea. Ahora, esto que nosotros tenemos ya en la boca y que se hace una masilla con nuestra saliva, esta galleta masticada, ya masuda, la vamos a tragar cuando pasa por nuestro esófago, así se llama, tragar. Eso es verdaderamente tragar. A veces utilizamos la palabra tragar en un sentido peyorativo, como de desprecio, trágate eso, ¿no? Decimos, por ejemplo, ya enojados, pero pues realmente no es una mala palabra. Tragar es precisamente cuando ese bolo alimenticio pasa por nuestro conducto y empieza a bajar. Entonces, conforme va bajando, va a llegar al estómago. En el estómago hay otra mucosidad que tiene otro tipo de enzima. Esa enzima se llama pepsina. Y se acuerdan que yo ahorita que les puse la imagen, teníamos una figura roja que les dije que ese iba a ser el almidón y quedaba por acá otra fragmento en azul, ¿no? Les dije, esas son otras sustancias. Ah, bueno, pues de esas otras sustancias, entonces la pepsina va a separar las proteínas que pudiera llegar a tener ese alimento que consumimos, ¿no? Ahora vamos a pensar, por ejemplo, en nopales. Cuando comemos nopales o cuando comemos carne. La carne y los nopales son alimentos que por excelencia tienen una gran cantidad de proteínas. Bien, pues entonces la enzima llamada pepsina va a comenzar a separar todas las proteínas. ¿Se dan cuenta? Aquí se está dando un proceso más de división de moléculas grandes a moléculas más sencillas. El proceso de digestión sigue y ciertas sustancias van a pasar por el páncreas. El páncreas tiene otra enzima llamada lipasa. La lipasa va a hacer que las demás sustancias que quedan de lo que originalmente yo consumí, separe las grasas, es decir, separe los lípidos. Hay muchos tipos de lípidos, entonces va a ir diferentes enzimas, van a ir separando diferentes tipos de lípidos. Y luego, el intestino delgado tiene otra enzima que se llama lactasa, Y entonces cualquier sustancia o cualquier alimento, voy a decir cualquier alimento que yo consuma y que contenga leche, va a entrar en juego aquí esta enzima lactasa y va a separar la lactosa. Recuerden ustedes que la lactosa es un tipo de azúcar que vamos a encontrar en los productos lácteos. De aquí esto de lacta, ¿no? Lacta, lacto. Entonces, por ejemplo, se supone que las galletas están hechas con leche. Uno de sus muchos ingredientes debiera de ser leche. Entonces, si verdaderamente esa galletita tiene esos restos de leche, la lactasa, que va a ser segregada por el intestino delgado, se va a separar.
y vamos a tener entonces esto que vamos a llamar lactosa, ese tipo de azúcar, ¿sale? Muy bien. Tengo 4 participantes a estas horas de la mañana y pues nada más sigo con 3. Nada más 3 están presentes. Bueno, ya es la última llamada. Jacqueline, Xochitl, Esmeralda. Bueno, vamos con la siguiente. Obviamente, pues estos son 3, solamente 3 de los muchos ejemplos de las transformaciones que las enzimas van a ir realizando con todas esas sustancias que yo consumo y que van a ayudar a mi organismo de una o de otra forma. Bien. Ahora, recuerden ustedes que dentro de estos tipos de metabolismo, estábamos hablando del metabolismo que realizan los seres autótrofos. Y que dentro de los seres autótrofos hay los quimiosintéticos y hay los fotosintéticos. Ahorita nosotros, Salvador, ok, Salvador. Nosotros conocimos primero a estos seres que realizaban la transformación de la energía solar en azúcares. Y por mucho tiempo creímos que era la única manera. Hace apenas pocos años, tal vez 30 años, por supuesto yo sé que para ustedes 30 años puede ser mucho, pero en términos de la historia humana, pues es muy poco. Hace aproximadamente 30 años, poco más, poco menos, tuvimos la oportunidad de viajar a zonas muy profundas de nuestro planeta, las cuales pues ni siquiera nos imaginábamos que eran así, ¿no? Seguramente ustedes han visto la película del Titanic y saben ustedes que, bueno, esta parte en donde hay una especie de cápsula submarina que desciende a una profundidad muy grande, bueno, esta parte es 100% real, ¿eh? James Cameron adquirió, por supuesto que no la hizo, pero él adquirió esta pues microsubmarino, por poner esta cápsula submarina que tenía esa capacidad de bajar al abismo, a las zonas abismales de nuestros océanos. Y los científicos, cuando pudieron hacer eso, cuando lograron bajar a esas profundidades, y todavía profundidades aún más lejanas, que por cierto los seres humanos no llegamos hasta allá, sino que han sido robots los que han bajado a esas grandes distancias. Bueno, allá a esos lugares en donde a través de estos artefactos se ha podido llegar, se ha encontrado que no hay absolutamente nada de luz, ya la luz no llega a esos lugares. Entonces, la vida es tan maravillosa, verdaderamente es tan sorprendente, que ha buscado otros mecanismos, ha buscado otras estructuras para poder generarse, es decir, para que haya vida. Y en esos lugares en donde no llega el sol, pues obviamente esos seres no pueden hacer fotosíntesis. Foto es luz. Síntesis, bueno, transformación a partir de la luz. Y si allí no hay luz, pues entonces no se puede hacer fotosíntesis. Y los científicos encontraron que ahí se hacía quimiosíntesis, es decir, producción de alimento a partir de lo que decíamos hace ratito, ¿no? Por ejemplo, hierro, hidrógeno, azufre. Hay bacterias que trabajan el azufre y a partir del azufre liberan energía. Y esto es verdaderamente maravilloso y asombroso. Pero bueno,
Lo que nosotros tenemos a la mano y lo que ha hecho que la vida surja como la conocíamos de primera mano son precisamente los seres fotosintéticos. Repito, es foto porque significa luz, y entonces son seres que utilizando la energía solar van a producir su propio alimento. Pero ¿cómo funciona esto o cómo sucede esto? Bueno, pues las plantas van a absorber el dióxido de carbono que hay en la atmósfera y que se ha liberado en nuestro planeta desde hace millones de años, ¿no? Las primeras emisiones de dióxido de carbono que los seres humanos creemos que así ha sido, pues son las liberaciones eh, de las exhalaciones de los volcanes. Ahí empiezan a darse las primeras liberaciones de dióxido de carbono. Ya después pues hubo otros mecanismos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sabemos que en la atmósfera, en el aire que nosotros respiramos, hay dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a ser absorbido por las plantas y junto con el agua, sabemos que el agua es indispensable para todo ser vivo, al menos, pues así es aquí. Entonces vamos a tener dióxido de carbono más agua, nos va a dar como resultado una molécula de azúcar y una molécula de ATP. Ya vimos la función del ATP. Y una cosa verdaderamente maravillosa es la liberación de oxígeno. Y digo maravillosa porque entonces, o sea, en verdad lo que nosotros, los animales, le debemos a las plantas es absoluto. ¿Por qué? Porque las plantas nos producen azúcar, que es nuestra gasolina, y oxígeno, sin la cual no podríamos quemar esa gasolina, ¿no? Y todo este proceso se da en esos organelos de las células vegetales llamadas cloroplastos. Ya en la unidad 2 hablamos de cuáles son los organelos de las células y dijimos que las células vegetales tienen en su interior cloroplastos y que esos cloroplastos son sumamente importantes porque es precisamente dentro de ellos, dentro de las estomas, en donde se va a realizar esta transformación, ¿no? Se dice que la fotosíntesis es un proceso en el cual las plantas van a utilizar entonces esta energía luminosa para convertirla en energía química y se va a almacenar en las moléculas orgánicas. ¿Cuáles moléculas orgánicas? En los azúcares que nos van a dar. La fotosíntesis se lleva a cabo en dos etapas o en dos pasos. En la primera etapa, cuando hay luz, que precisamente por eso se llama fase luminosa, se va a producir el oxígeno. Repito, en la fase luminosa se obtiene el oxígeno. Y en la segunda etapa, en el segundo paso, se van a dar la producción de moléculas de energía que lo dije hace ratito, es el ATP, ajá, repito, en la fase oscura se va a dar la producción del ATP. En la fase luminosa, es decir, en el día, se libera oxígeno y en la noche, en la fase oscura, se libera el ATP, ¿no? Y esto, bueno, pues es verdaderamente importante, ¿no? En estas células, las células que realizan la fotosíntesis, están estos organelos denominados cloroplastos, o sea, todo este organelo es un cloroplasto, aquí está. Y en esos cloroplastos vamos a encontrar unas pequeñas áreas que son las que van, sobre todo lo que se les toma, va a realizar la transformación
Y pues esto nos va a llevar entonces a la obtención de un producto final que es el azúcar. Bueno, ok. A ver, vamos adelante. Vamos con la siguiente. Les voy a pedir, por favor, que copien esta fórmula. Ujú. Aquí vemos lo que les decía, ¿no? CO2, que es dióxido de carbono. Si no se acuerdan, esto es bien elemental y bien importante, chicos, pero si no se acuerdan, pónganlo abajo. Dióxido de carbono más el agua, que va a ser absorbida por las raíces, nos va a dar como resultado un azúcar. Esa es una molécula, la fórmula general del azúcar. Acuérdense que hay varios tipos de azúcares. Entonces las fórmulas pueden variar un poquito, pero en términos generales es carbono, hidrógeno y oxígeno. Más dióxido, perdón, más una molécula de oxígeno, que es lo que estamos aquí. Y lo que, bueno, es también importante que este proceso de fotosíntesis va a liberar energía para la misma planta. Sí, porque bueno, todo esto la planta la está realizando para ella. ¿Sí? Esto es muy importante. La planta no está trabajando porque le guste para los, por ejemplo, para los animales. O sea, no, la planta está trabajando para ella. Entonces, esto lo da como por añadidura y los animales lo aprovechamos. ¿Sale? Bueno, espero que ya esté aquí copiado. Bien. Tómenle una fotografía si es que todavía no terminan. Una captura de pantalla y continuamos. Ahora, acuérdense que estamos hablando de metabolismo e iniciamos esta clase señalando precisamente eso. Estábamos hablando del metabolismo. Bueno, pues existen diferentes tipos de reacciones metabólicas. Esto que dijimos es una, pero también tenemos, aquí lo vemos en la imagen, la fermentación. Hay diferentes tipos de fermentación. La fermentación no es otra cosa más que la transformación de las energías. Me voy a regresar. La transformación de las moléculas y la liberación de energía. Si ustedes ven aquí, en esta fórmula, lo puse precisamente con rojo para que veamos. Estos son las moléculas, son los reactivos. Carbono, oxígeno, hidrógeno y oxígeno. Se van a mezclar, se van a transformar, estos se van a romper, estos se van a romper y se van a ir unos con otros y entonces obtenemos la molécula del azúcar. Carbono, hidrógeno y oxígeno, pero ahora acomodados de diferente manera, más el oxígeno solo. Esta es una reacción química. Esto ustedes ya lo vieron los 2 cuatrimestres pasados. Ok, aquí tenemos una reacción química. ¿Sale? Bien, pues con lo que estábamos hablando, ahí está. La fermentación es otro tipo de reacción química en donde se van a realizar diferentes tipos de proceso y nos van a dar diferentes tipos de productos. Por ejemplo, en el proceso que acabamos de ver, vimos que el producto fue un azúcar, una molécula de azúcar. Bien, pues tenemos aquí estas reacciones químicas que nos van a dar alcohol, leche, bueno, ácido láctico, no es leche, perdón.
alcohol, leche, ácido acético y cierto tipo de gases como dióxido de carbono y hidrógeno solo. Aquí está. Bien, ¿qué es lo que sucede? Podemos tener, por ejemplo, azúcares como los que vamos a encontrar en las frutas, ¿sí? Las frutas los azúcares de las frutas van a pasar por una serie de reacciones que, por cierto, van a ser inducidas por cierto tipo de levaduras, por cierto tipo de hongos. Entonces, se va a dar toda una transformación y, por ejemplo, en el caso de la fermentación alcohólica, nos va a dar una sustancia, un tipo de alcohol que se llama etanol, que vamos a encontrar en todo tipo de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, en el caso de la cerveza, pues es la fermentación de la cebada. En el caso del vino, lo que es un vino, es la fermentación de la uva. En el caso del brandy, es la fermentación, si no recuerdo mal, de la manzana. Nuestro tequila es la fermentación del agave. El ron, la fermentación de la caña. Ajá. Que después de todo un proceso de transformación de los azúcares, nos va a dar, pero siempre, siempre con ayuda de las levaduras. Este es un proceso que no se lleva a cabo solo, chicos. Necesitamos estos otros seres vivos que son las levaduras. Y entonces nos van a dar como resultado bebidas alcohólicas, ¿no? Que van a tener etanol. En el caso, por ejemplo, de los productos lácteos, esos productos lácteos van a llevar también un proceso de fermentación. Por ejemplo, cuando vemos que la leche se corta y que de ahí, por ejemplo, vemos ahí esas grumos. Bueno, el proceso nos va a dar ácido láctico. Tenemos, por ejemplo, algunos tipos de reacciones de algunas sustancias de la fruta que van a producir una fermentación que nos va a llevar a obtener lo que se conoce como ácido acético o lo que se conoce como vinagre, ¿no? Bien. Y ya bueno, después tenemos en el caso de algunas grasas, las bacterias van a empezar un proceso de descomposición y entonces nos va a dar como resultado ácido butrírico y también la liberación de gases como dióxido de carbono e hidrógeno. Cuando un animal muere, ¿sí? Los animales, pues tenemos una gran cantidad de proteínas, azúcares, grasas, etcétera, etcétera. Entonces, la grasa de nuestro cuerpo se va a empezar a descomponer gracias a cierto tipo de bacterias. Esas bacterias van a crear reacciones químicas y esas reacciones químicas van a liberar esto que les estaba diciendo. Ácido butírico más la liberación de dióxido de carbono más la liberación de hidrógeno en gas. ¿Vale? Por eso nos dice aquí el linchamiento de cadáveres, ¿verdad? Bueno, así lo dejamos. Vamos con la siguiente parte, ya para cerrar, porque ya nos queda 1 minuto y medio. Les pediría que le tomen una captura de pantalla, una fotografía, porque nada, nos queda 1 minuto. Tenemos nuevamente el proceso de fotosíntesis, pero
Ahora tenemos también la descomposición en presencia del aire del azúcar. Fíjense, tenemos la molécula de azúcar, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6 más H2, es decir, oxígeno más, y aquí no, esto no, son, bueno, más bien este es el que no. 6 moléculas de oxígeno. Nos va a dar como resultado la liberación de agua más dióxido de carbono más energía. Así se descompone el azúcar. Azúcar más 6 moléculas de oxígeno nos da como resultado agua y dióxido de carbono. Y por último, descomposición aeróbica de las proteínas. Aquí tenemos la fórmula de una proteína, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, más oxígeno y nos va a dar como resultado dióxido de carbono, agua, más nitrato, más sulfato, más liberación de energía. Bien, lo voy a dejar ahí hasta ahorita que se corte. Les voy a pedir por favor que ahorita nos